Quería pasar a que nos contaras también algo sobre este jugador Iniesta que tantas alegrías ha dado al Barça, pero que además, pues que no solo ha destacado en el Barça, sino también en la selección española como uno de los Mm. mejores jugadores del mundo, ¿no? Y quizá por ser español no ha sido tan valorado. Esto también es mi opinión, ¿eh? No, Pero estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Si se hubiera dicho, si hubiera llamado Iniestiña, a lo mejor tendría alguna pelota de oro, ¿no? O sea, Iniesta y Xavi, yo creo que son dos caras de la moneda, ¿no? Es decir, son jugadores irrepetibles, de un altísimo nivel técnico. Y otro, me gusta que sacas el nombre de Iniesta y Xavi para dar otro mensaje a los jóvenes que nos escuchan. Es decir, no es obligatorio triunfar con 18 años, o con 19, o con 20, ni con 21, como ha hecho Messi, como hizo Cristiano Ronaldo, como está haciendo Pedri hoy en día, ¿no? O sea, cada uno en la vida tiene sus tiempos y uno madura antes, uno madura después. No hay que correr, no hay que correr, ¿no? Y otro consejo que le doy a los padres que nos están escuchando ahora, ¿no? Dejemos a los hijos tranquilos. O sea, lo que yo digo, la cultura de la expectativa, ¿no? O sea, la expectativa, de acuerdo, hay niños que con 8 años ganan partidos solos y luego con 11 ya no juegan a fútbol, niños que con 12, 13, 14 años son una máquina y luego cuando son juveniles ya no les sacan tanto. Pasa como en la escritura y la lectura, hay chicos que escriben antes y otros después, pero al final todos acaban escribiendo, ¿no? O sea, que los padres que no se pongan presión ellos mismos, que no pongan presión a los niños. Vosotros, los entrenadores, y los que hemos sido entrenadores vocacionales, también me lo aplico. No corramos, no tengamos prisa, todo tiene su tiempo, todo tiene su evolución y todo se cuece la cocción a un ritmo diferente. Messi ya era una figura con 18, pero Xavi Iniesta no. Xavi Iniesta en el año 2000, 2005, 2004, 2005, 2006, el Barça no ganaba nada. El Barça estuvo 5 años sin ganar ni un solo título. O sea, la generación de Puyol, Valdés, Xavi, Iniesta, nacieron en el Barça y era un solar. Empezaron a ganar títulos en el año 2005, cuando llegó Ronaldinho, empezaron a ganar títulos y sobre todo cuando se fue Ronaldinho y en el 2008 cogió el Barça Guardiola. Cogió el Barça Guardiola y a esa generación de futbolistas, de Valdés, de Pedri, él incorporó a Busquets y a Pedri, me refiero a Pedrito, Iniesta, Xavi, Messi, todo ese Barça, esa suma de tanto talento hizo que Xavi y Iniesta explotaran, tanto en el Barça como en la selección. Por eso digo que es muy importante la calidad individual, pero también es muy importante cuando llegas al equipo y con quién juegas en ese equipo, porque unos hacen mejores a otros. Ellos por sí mismos no hubieran llegado a nada, ¿no? Pero juntos hicieron el mejor Barça de la historia. Y debo repetir lo mismo. Xavi y Iniesta coincidieron con Messi, Messi coincidió con ellos, pero mientras Messi explotó con 18 años, la mejor versión de Iniesta y la mejor versión de Xavi no llegó hasta los 25 o los 26 años, ¿no? O sea, una edad mucho más madura, ¿no? Caray. Y luego hay otros jugadores que evidentemente tuvieron que salir del Barça porque no tenían sitio y triunfaron, como Cesc Fàbregas, ¿no? Que se fue a Inglaterra, ¿no? Y volvió y también formó parte de ese gran Barça. O Piqué. Piqué llegó en el 2008, después de jugar en el Manchester United y en el Zaragoza cedido, y triunfó en el Barça, porque también coincidió con esa generación de futbolistas, ¿no? O sea, si Piqué se hubiera quedado en el Manchester United, pues no lo sé, igual sí, ¿eh? Pero evidentemente esa suma de factores ha hecho que jugadores como Xavi y Iniesta hayan sido referencias, ¿no? Evidentemente Iniesta es un talento puro, es un jugador que yo siempre decía que bailaba en el terreno de juego porque no le hacía falta correr mucho, hacer una entrada fuerte, era un fútbol sublime, ¿no? Y luego Xavi, yo evidentemente pienso que Messi es el mejor de todos los tiempos, que Iniesta está entre los 10 mejores del mundo, pero Xavi, para mí, no es que tenga debilidad, es que he analizado mucho de sus partidos y cuando el Barça lo gana todo en el 2008, 9, 10, sobre todo en el 2011, esa final de la Champions League que gana 3-1 al United en Wembley, que tuve la suerte de estar allí, yo después, al cabo de un año o dos, me vi ese partido repetido, ¿no?
Y el hombre de esa final no fue ni Villa, ni Pedri, ni Messi, fue Xavi. O sea, cómo conducía al Barça, cómo quería la pelota, cómo se iba a la derecha para apoyar a un compañero, cómo se iba a la izquierda para, acompañar, a ayudar a ese compañero, cómo filtraba ese pase. O sea, Ujú. para mí, Xavi, la inteligencia futbolística, sin lugar a dudas, ha sido Xavi. El talento absoluto, Messi, pero la inteligencia en el terreno de juego, cómo leer, incluso te diría que por encima de Pep Guardiola. Yo como modelo para los jóvenes siempre pongo a Iniesta, ¿eh? Uh -huh. Porque es una persona que, no sé, con la que te puedes cogerla como modelo, imitarle, ¿no? Porque por su humildad, por su sencillez, ¿no? Todas estas cosas que son muy difíciles cuando ya estás metido en pleno profesionalismo, ¿no? Entonces, No, además eh, es un chico tanto él como Xavi que entienden qué es el fútbol, ¿no? El fútbol es una industria que tiene muchos actores y uno de los actores importantísimos en esta industria son los medios de comunicación. ujú, Si no hubieran televisiones, si no hubieran radios, si no hubiera prensa, si no hubiera revistas, el fútbol, con todo el respeto del mundo, sería otro deporte. No voy a ponerlo porque me merecen todos los respetos, ¿no? Pero porque hay grandísimos deportistas en el voleibol, en el balonmano, en el ciclismo, y todos tienen muchísimo mérito, pero no tienen la presencia en los medios, ¿no? Que puede tener el fútbol, ¿no? Y eso es una suma de muchos factores. Esta es una rueda que se retroalimenta. Y Xavi, Iniesta, Puyol y tantos otros entienden que los medios de comunicación son muy importantes. Y Xavi y Iniesta, Koeman, por ejemplo, es otro personaje muy importante en el mundo del fútbol internacional, en el Barça que lo entiende, pues no tiene inconveniente, pues si tienen que hacer una entrevista la hacen, si tienen que hacer un programa van, intentan ayudar, ¿no? Porque nosotros somos la correa transmisora. Es ujú, verdad que ahora ha cambiado mucho con las redes sociales y que cada deportista es casi un medio de comunicación en sí sí, mismo porque sí, comunica las cosas por sí mismo, ¿no? sí. Pero el periodismo que es preguntar, ¿no? Que es a veces molestar, a veces, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con otro? Es desvelar cosas que están ocurriendo, ¿no? Fiscalizar Ujú, la actitud de los presidentes de los equipos, de los entrenadores, ¿no? ¿Qué está ujú, pasando ahí, ¿no? ujú, Siempre que lo hagas bueno, de manera elegante y de manera profesional. Pues Xavi Iniesta pues es un chico que siempre lo ha tenido muy presente y siempre está dispuesto a ayudar a los medios de comunicación, ¿no? Y a todo el ujú. mundo que se lo proponga, siempre que sea una cosa que realmente valga la pena, ¿no? O sea que evidentemente si se acuerdo contigo, en que Iniesta es una referencia y un modelo de comportamiento, ¿no?